Hola, mi nombre es Elizabeth Granados y junto a mi compañera Carolina Sánchez vamos a estar hablándoles del sistema de Bretton Woods. Este sistema recibe su nombre a un pequeño balneario en Nueva York donde se celebró la conferencia el 1 de julio de 1944, a la cual asistieron los representantes de los 44 países aliados para reorganizar las relaciones monetarias tras la Segunda Guerra Mundial. Durante las 3 semanas de la conferencia se establecieron nuevos acuerdos para la economía global. El principio del patrón oro. Este principio se basa en el uso de monedas de oro y plata que tenían valor intrínseco, es decir, el valor de las monedas estaba basado en el metal que contenían. Por lo mismo, monedas como el solidus romano, el dinar árabe y el doblón español se utilizaron en el comercio internacional. Aunque estas monedas eran valiosas, eran también pesadas y difíciles de manejar, por lo que durante las ferias comerciales, los mercaderes comenzaron a usar un sistema de compensación donde registraban las compras y ventas en libros contables. El papel internacional de la libra. Este se consolidó gracias a varios factores clave que hicieron de Gran Bretaña un centro financiero global en el siglo XIX. Uno de los factores fue la revolución industrial. Gran Bretaña lideró la revolución técnica e industrial, lo que la convirtió en una gran productora y comerciante a nivel mundial. Otro factor fue la libertad comercial y la expansión bancaria. En 1850, Gran Bretaña adoptó una política de libre comercio. Los bancos británicos se expandieron rápidamente y comenzaron a abrir sucursales en el extranjero. A partir de 1870, bancos extranjeros también establecieron agencias en Londres. Y el último factor sería el financiamiento internacional. Los bancos británicos jugaron un papel crucial ya que empezaron a financiar inversiones globales, ya que para 1914 habían invertido hasta el 40% de su ahorro neto en el extranjero, convirtiéndolo en una moneda internacional. En 1848 a 1875, el 90% de los pagos se efectuaron por medio de cheques o por giros, y en 1858, el 93% de los intercambios fueron efectuados por los clearing banks, lo que lo facilitó el telégrafo, haciendo así que Londres se convirtiera en un centro clave para la emisión de préstamos internacionales. La convertibilidad de la libra en oro. La libra esterlina, que fue convertible en oro hasta 1914, en 1694 se enfrentaron problemas con monedas devaluadas, pero en lugar de refundirlas, se decidió retirarlas y reemplazarlas por nuevas. Esto costó 2,7 millones de libras, pero consolidó el prestigio de la libra. En 1844, la ley Pell reorganizó el Banco de Inglaterra en dos departamentos. El primero fue el Banking Department, encargado de la banca privada, y el segundo fue el Issue Department, responsable de emitir billetes respaldados por oro. La realidad del patrón oro. La mayoría de los expertos opinan que el patrón oro como concepto extrínseco no existió en realidad. En lugar de ello, se utilizó un sistema llamado Gold Exchange Standard, donde la libra esterlina servía como moneda de cambio, pero el oro era la verdadera moneda de reserva. Cuando la balanza era deficitaria o excedentaria, se podía apreciar o depreciar el valor de la moneda hasta llegar a los puntos de salida y entrada del oro. Es decir, cuando la balanza subía, el valor de la moneda aumentaba y cuando la balanza bajaba, pues el valor de la moneda disminuía. También sabemos que Estados Unidos, Rusia y Japón contaban con hacer cerca de 200 millones de libras esterlinas en su poder. La realidad del patrón oro, el respeto de las reglas del juego. Primero hay que distinguir tres cosas: la actitud de los diferentes bancos centrales, apreciar su grado de cooperación y el efecto de no considerar el comportamiento del Banco de Inglaterra, pues era pilar del sistema. Entonces encontramos que Gran Bretaña formaba parte de los 6 países para los que la correlación era claramente negativa. Muy difícil determinar cuál era la influencia de la variación de los tipos de interés sobre la distribución pues, del crédito en la economía, pero se puede afirmar sin riesgo que tales variaciones tenían un efecto inmediato sobre los flujos de capitales. Es decir,
El aumento de estos frenaba la salida de los capitales británicos, pero favorecía la entrada de los capitales extranjeros. Luego nos encontramos con la Comisión Macmillan en 1931, donde él pudo hablar y decir que tuvo un efecto beneficioso inmediato. Blomfield concluyó que en ningún país las modificaciones del tipo de descuento tuvieron una incidencia tan considerable e inmediata sobre los movimientos capitales. Encontramos también que Gran Bretaña continuó plenamente el juego manteniendo los tipos de interés relativamente elevados. Esta es la razón por la que la moneda se desarrolló rápidamente en este país. El cambio de oros a billetes era cercano al 100%, pero la relación de depósitos frente a billetes disminuía lentamente. La separación del Banco Central en dos departamentos, específicamente para cubrir dos hechos importantes también como dejó de manera en suspenso, que fue la primera en 1847 a causa de la manía, no puede ser, uno, dos, tres. Luego encontramos el respeto de las reglas del juego. Primero hay que distinguir tres cosas: la actitud de los diferentes bancos centrales, apreciar su grado de cooperación y el efecto de no considerar el comportamiento del Banco de Inglaterra, pues era el pilar del sistema. Iniciamos también con que Gran Bretaña formaba parte de los 6 países para los que la correlación era claramente negativa. Es muy difícil determinar cuál era la influencia de una variación de los tipos de interés sobre la distribución del crédito en la economía, pero sí se puede afirmar sin riesgo que tales variaciones tenían un efecto inmediato sobre los flujos de capitales. El aumento de estos frenaba la salida de los capitales británicos, pero favorecía la entrada de los capitales extranjeros. Luego encontramos la Comisión de Macmillan en 1931, donde pudo hablar que tenía un efecto beneficioso inmediato. Blomfield concluyó que en ningún país las modificaciones del tipo de descuento tuvieron una incidencia tan considerable e inmediata sobre los movimientos capitales. Gran Bretaña también continuó plenamente el juego manteniendo los tipos de interés relativamente elevados. Esto es muy importante porque esta es la razón por la que la moneda se desarrolló rápidamente en el país. El cambio de oro a billetes era cercana al 100%, pero la relación de depósito frente a billetes disminuía lentamente. Eso quería decir también, además, pues anexándole a esta situación, una consecuencia también muy importante es que la separación del Banco Central en dos departamentos también fue muy importante. ¿Por qué? En 1847, a causa de la manía de los ferrocarriles, y en 1890, con motivo de la práctica de financiering, que consistía en la obtención por descuento de los capitales necesarios para la creación de las empresas. Luego de esto encontramos también que el problema del oro era esencial en Gran Bretaña. No, pues su cantidad había sido bastante escasa mientras había pues tenido que aumentar la emisión de billetes por el tema de ser como banco mundial. Entonces para ello pues una parte creciente de sus reservas también fue como doblado y como consecuencia pues la desestabilización de sus libras esterlinas. En 1917 se tomaron varias medidas. No, una medida de las que se tomaron fue que los soberanos de oro dejaron de ser acuñados y al año siguiente, siguiendo el informe de Conflict, la circulación de estas monedas fue bastante prohibida. Luego, en 1925, encontramos que los billetes no pudieron ser convertidos más que en lingotes. El Banco Central no los recompraba a menos de que fueran 400 onzas mínimo. Por eso es conocido también este nuevo sistema que representaba acá de manera restablecida, que era el Gold Bullion Standard, es decir, los lingotes, cambio de lingotes. Luego de esto encontramos también todo el tema de la conferencia de Génova en 1922, que encontramos, no, pues Gran Bretaña deseaba que el oro conservara pues su papel esencial dentro del sistema, especialmente pues para garantizar la estabilidad de las monedas. La iniciativa de convocar a la mayoría de los países europeos a una conferencia que buscaba pues reorganizar sus relaciones monetarias bajo una sociedad de naciones a la cual Estados Unidos no era parte o pues no pertenecía. Y por último, encontramos en esta parte, en esta primera parte, el sistema Gold Exchange Standard, el patrón de cambio oro, ¿no? Pues que se llama así este sistema en el que la convertibilidad de la moneda era indirecta, es decir, un sistema de dos niveles. Algunos países eran considerados como centro oro y los bancos centrales aseguraban esta convertibilidad de sus monedas. Otros conservaban en sus reservas las monedas bajo forma de cuentas bancarias, letras de cambio, obligaciones a corto plazo o de otros valores suficientemente liquidables.
Después de esto, encontramos la extensión del Gold Exchange, que facilitó demasiado a Gran Bretaña todo el tema de la gestión del sistema. Esta de la delegación del oro de la Sociedad de las Naciones recomendó a los países miembros una disminución del porcentaje de cobertura de los billetes en circulación, y el Banco de Inglaterra comenzó poco a poco a compensar el efecto de las variaciones del oro por una política de crédito y unos tipos de interés bastante apropiados. En este sistema hicieron parte Hungría, Grecia, Bulgaria y Estonia. Después de esto, encontramos que se encontraría en una posición Gran Bretaña, en una posición pues bastante débil, y la economía, y es entendible, ¿no? Pues porque la economía fue completamente devastada por la guerra. La prioridad en estos momentos de los británicos era la reconstrucción de su economía, por lo que obligaba a prestar mayor atención al crecimiento, olvidarse un poco pues de la política dependiente del exterior. Además de esto, el país también estaba temeroso ante cualquier otra deflación, no quería verse de pronto obligado a hacer una política monetaria bastante rigurosa y restrictiva con los tipos de interés elevados. Las obligaciones que acarreaba todo el sistema hizo que Gran Bretaña hubiera renunciado para ser el banco central del mundo, y también comenzó a reconstruir su economía, liquidando una parte de sus inversiones extranjeras y comenzando pues por los títulos más seguros y rentables, además de que deseaba unos créditos un poco más asequibles. Ya después de 1942 entramos a la época de 1943, que es el Plan Keynes. Entonces, en Gran Bretaña se pidió inicialmente a John Maynard Keynes desarrollar una nueva organización. No, la idea de Keynes pretendía descargar a su país del papel monetario sin tener que otorgárselo a Estados Unidos. ¿En qué consistía? No, pues consistía principalmente en crear una moneda de regulación en el mundo, dada la necesidad de sustituir pues la libra, creando una banca pues internacional de compensación. Pues ya no se podía este servicio realmente generar solo dentro de los bancos ingleses. Nos muestra tres puntos de vista bastante importantes, que está el plano técnico, el plano financiero y el plano político. En el plano técnico podemos encontrar que se trataba de un mecanismo de compensación, es decir, propone que la Unión abra una cuenta corriente a cada país miembro sin exigir un depósito previo. Los intercambios se realizaban por el deber y el haber de estas cuentas, es decir, el país exportador se situaba en el haber, y el país importador se generaba o se colocaba dentro del deber. Encontramos el plano financiero, ¿no? Que se trata de un procedimiento de créditos, es decir, que cada país deficitario podía tener su cuenta deudora, pero hasta un límite igual al total de su cuenta. Pero si su saldo alcanzaba cuatro partes de su cuota sobre la medida de 2 años, el sistema podía generar o tenía derecho de evaluar su moneda respecto al valor, y por lo tanto también frente al resto de las monedas. Ya en el ámbito político, ya encontramos que cuando el saldo deudor del medio generaba de pronto esos excedentes, eh, no había límites en absoluto al saldo acreedor. El país excedentario que no toma pues las medidas adecuadas ve cómo aumenta indefinidamente su crédito sobre la Unión. Las cuentas acreedoras no son convertibles en oro, y estas cuentas acreedoras no tienen ninguna garantía y estabilidad dentro del sistema. Además de que Keynes también aquí dentro del sistema que propuso, nos decía que también controlar el comercio y estabilizar los precios y financiar el desarrollo, con el fin de generar de manera utópica todo un sistema. Y por último, ya se generó un rechazo político, porque fue que la contribución requerida de Estados Unidos y otros aspectos resultaron bastante inaceptables políticamente. Y hacemos una comparación con la de Bretton Woods, y dice pues que era el plan, pues fue menos innovador y menos aceptado por el sistema desarrollado. Muchas gracias.